Bueno, mi nombre es Giovanni Misael Zamora Ramírez. Yo les voy a hablar sobre la unidad número 10, que se llama el cuestionario, de la materia de mercadotecnia e investigación de campo, de la secuencia 5 y M8. Bueno, antes que nada tenemos que definir lo que es cuestionario. Un cuestionario es una técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en una serie de preguntas escritas o orales que debe responder una persona entrevistada. Otra definición que encontramos es que el cuestionario es un formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y en el que se registran las respuestas de los encuestados. Para tener una respuesta más concreta, tenemos la siguiente definición, que nos dice que el cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben de estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa o toda la información que nosotros requerimos para nuestra investigación de campo. Existen varios requisitos que debe de cumplir un cuestionario. Uno de los requisitos más importantes es que tiene que ser interesante, tratar de tener temas que estimulen interés al encuestado. Tiene que ser sencillo, que las preguntas no deben de ocasionar confusiones, y que solo se debe de preguntar una sola vez y que la pregunta no sea tan larga para que se pueda dar una respuesta corta y que cumpla con las características que nosotros deseamos. Tiene que ser discreto, que se tiene que preguntar sin ofender. Nuestro diseño del cuestionario. Bueno, en nuestro diseño del cuestionario tenemos que colocar el título del trabajo, instrucciones breves en donde se especifican la forma de contestar nuestro cuestionario, la enumeración de las preguntas, eso es muy importante, categorías para cada respuesta, asegurar que cada opción sea concluyente, preguntas colocadas verticalmente, preguntas con un solo elemento, evitar hacer dos preguntas en una sola pregunta. Un cuestionario bien construido satisface las necesidades del encuestado como de la computadora. ¿Por qué hablamos de la computadora? ¿Por qué? Porque la computadora es un medio tecnológico que nos ayuda ya a graficar, tabular nuestras respuestas y esto nos hace más fácil nuestro registro de información. Nuestra siguiente diapositiva habla sobre el orden de los datos que debe aparecer en un cuestionario. Primero tenemos lo que son datos de identificación del encuestado investigador, petición de colaboración en el estudio, preguntas de opinión, preguntas sencillas sobre el tema, preguntas que constituyan el núcleo de investigación, variables de clasificaciones socioeconómicas, más que nada es para conocer la forma social y económica de la persona a la que estamos encuestando, y agradecimiento de participación. Esto es lo último con lo que concluimos nuestro cuestionario. Las preguntas claves. ¿De cuánto tiempo disponen quienes responderán para contestar nuestro cuestionario? Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene el investigador para editarlo, presentarlo, aplicarlo, codificarlo, procesarlo y analizarlo? Más que nada se refiere a las respuestas de nuestros encuestados. ¿Qué tan dispuestos están para responder quienes van a contestar? ¿Y cuánto costará su aplicación? Los tipos de preguntas. Bueno, nuestros tipos de preguntas antes que nada tienen que ser confiables. Una pregunta confiable significa lo mismo para todos los que van a responder. La confiabilidad implica consistencia. Como ya se había mencionado, un cuestionario largo es demasiado cansado y las preguntas finales se responden sin entusiasmo, lo cual le resta confiabilidad a nuestro cuestionario. Tiene que ser válido. Una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante. Como ya mencionamos, la validez implica congruencia en la manera de plantear las preguntas. Y nuestra validez se puede clasificar en de contenido, en donde el diseñador del cuestionario debe de asegurarse que la medición representada en el concepto medido. De criterio, el diseñador del cuestionario la puede establecer comparando la medición del instrumento con un criterio externo. Y de constructor, indica cómo una medición se relaciona con otras de acuerdo con la teoría o hipótesis que concierne a los conceptos que se están midiendo.
Y ahora sí vamos a lo que es nuestros tipos de preguntas. Nuestros tipos de preguntas encontramos las preguntas abiertas. Una pregunta se considera abierta cuando se le da la libertad al entrevistado para contestar sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas a la pregunta. En nuestras preguntas abiertas existen ventajas y desventajas. Algunas de ellas son aquellas que dejan opinar libremente al encuestado. Esa es una ventaja. Es adecuada a investigaciones exploratorias. Son redactadas por el propio encuestado, fácil de formular las respuestas, aunque nuestras desventajas son que es muy difícil de registrar y tabular. Luego encontramos las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que no se le da libertad al entrevistado para contestar con sus propias palabras y se le obliga a escoger entre un conjunto de alternativas. Y aquí encontramos lo que son las preguntas dicotómicas, cuando al entrevistado se le conceden dos alternativas a escoger, un sí y un no. Preguntas de opción múltiples o politómicas, donde se le da a escoger en una serie de respuestas o opciones múltiples. Luego encontramos lo que son las preguntas mixtas, que es la combinación de preguntas cerradas con una alternativa abierta, con el fin de que el entrevistado tenga libertad para contestar con sus propias palabras. Un claro ejemplo es cuando una pregunta se responde con un sí o no, y nuestra pregunta siguiente es colocar un por qué a su respuesta. Esto nos da un conjunto de preguntas mixtas, ya la combinación de una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Luego tenemos según el grado de premeditación de la respuesta. Aquí encontramos lo que son las preguntas espontáneas, que son aquellas en las que se le formula respuesta a las que al formular la respuesta al entrevistado no se encuentra influido por ninguna orientación, es decir, que responde por su propia voluntad sin ninguna ayuda. La sugerida, en las que nuestro entrevistado elige entre un conjunto de respuestas que le muestra al entrevistado, bien sea leyéndolas o mediante la exhibición de las llamadas tarjetas de respuestas. Aquí lo que nos habla es que se les da una asesoría antes de realizar la entrevista o el cuestionario al encuestado. Más que nada para que por si no conoce sobre el tema, ya tenga algo preciso o tenga una imagen previa sobre el tema que se le va a preguntar. Luego tenemos según el grado de información obtenida. Aquí encontramos lo que son las preguntas de introductorias o de contacto, que son aquellas en las que se le coloca el comienzo al cuestionario y su objetivo es crear un clima de confianza. Las preguntas de filtro son preguntas que sirven para averiguar y rectificar la coherencia de las respuestas obtenidas. Las preguntas de control se hacen para contrarrestar la calidad de la información que se está obteniendo. Preguntas sobre comportamientos o conductas suelen ser los bloques centrales de muchos estudios exploratorios y se suele preguntar sobre aspectos referentes al comportamiento del presente. Las preguntas de clasificación se refieren a datos personales, económicos, socioculturales, que a veces no se guardan relación con el objeto de estudio, pero que son de suma importancia para datos socioeconómicos. Luego tenemos lo que es el pretest o cuestionario piloto. Un cuestionario piloto sirve para corroborar si el cuestionario está bien aplicado y con las preguntas correspondientes para obtener la información necesaria. De lo contrario, se agregan o quitan preguntas dependiendo del criterio del analizador. Otra característica de este tipo de procedimiento es que se aplica al número de personas que identifican el entusiasmo, aburrimiento, incertidumbre, duda, etcétera, sus tipos de comportamientos, para poder generar el cuestionario definitivo. Más que nada es antes de realizar el cuestionario ya a un encuestado, a una persona. Y luego, ¿cómo hacer cuestionarios? Como todos sabemos, existen varios tipos de formas de elaborar los cuestionarios o de realizar los cuestionarios. Una lo más común es hacerlo por medio de vía internet o vía de medios electrónicos. En esta diapositiva nos manejamos Facebook, Twitter, MySpace, Google, YouTube, Wikipedia, entre otros. Aquí encontramos lo que es un tipo de cuestionario clásico, que usualmente se realiza en Facebook, Metroflog. Tenemos el cuestionario que muchos usuarios ya lo conocen, que es responder sobre, te hacen una imagen con una serie de preguntas y tú respondes bajo la imagen, conforme comentarios. Tenemos los de vía internet o vía correo. Los de vía correo se mandan a los correos electrónicos y se precisa la información.
Aunque las desventajas de esto es que no tenemos contacto visual con la persona encuestada. No se sabe si está contestando con claridad o o que sea cierto lo que está contestando. Aunque es un medio muy usual de distribuir la información. Clásicos encontramos los de las típicas cadenas en donde nos dicen, si no reenvías esta carta, por lo menos 15 amigos tendrán varios años de mala suerte. Estos son clásicos que se han mandado vía correo. Tenemos los cuestionarios vía telefónica, que aunque también una de sus desventajas es de que no se visualiza al encuestado, pero de cierto modo son más fáciles de aplicar. O sea, no crea un nerviosismo en el encuestado ni en el que está entrevistando. Aunque también no sabemos si las respuestas que nos den sean ciertas. Y como todos, bueno, en este tipo de cuestionarios hay operadores detrás de las líneas, los cuales están registrando la información, ya sea en una computadora, en tablas, y que después se va a graficar y tabular toda la información obtenida de los medios de vía. Pero uno de los medios más fáciles de realizar un cuestionario es vía personal, realizarla personalmente. Las ventajas de esto es de que visualizas a la persona, sabes si crea nerviosismo al contestar las preguntas o si está contestando en forma verdadera o falsa. Por mi parte es todo, agradezco su atención y gracias.